Empieza. ¿Te costó el desarraigo y la adaptación a esta nueva vida en un país nuevo? Sí, la verdad me costó mucho porque yo vine de Italia a los 15 años y desde ya vivía en una ciudad muy linda y me costó muchísimo, pero bueno, después con el tiempo uno se va adaptando. ¿Y añorás algo de esa infancia allá en Italia? Sí, añoro las amistades que dejé, donde iba a mi escuela, añoraba, por ejemplo, la ciudad donde vivía, bueno, los compañeros, mis abuelos que tuve que dejar, y después de a poco me fui acostumbrando a esta nueva vida. Y para conocer un poco tu historia, cuando te enamoraste, ¿cómo y cuándo conociste a tu esposo, quien después fue el director de la fábrica? Justamente, mi esposo había llegado a la Argentina en el año 50. Yo llegué en el 51. Y un día en la calle, hacia la salida de la fábrica, me lo encontré y dije, bueno, me impactó porque era un lindo muchacho, porque era joven también. Y eso, bueno, después llevó a que de a poquito nos fuimos acercando y todo con no sé, en un partido de fútbol o en una casa de un primo, qué sé yo, y ahí se armó de a poco el noviazgo. ¿Y tu papá? ¿Cómo era tu papá? ¿Cómo lo describirías a ese hombre? A mi papá yo le describo como una persona muy inteligente, tenía un carácter muy lindo, si tenía un problema lo dejaba fuera de la puerta y en la casa siempre estaba de buen humor y era un papá muy presente. Y cuando tu papá fundó la fábrica, junto a su hermano, que nos contaste, cuando nos contaste la historia, ¿vos tenés recuerdos de esos días? ¿Cómo eran esos días, esa época donde se fundó la fábrica? Bueno, esos días justamente cuando nosotros llegamos todavía no estaba terminado. Había casas que todavía tenían que edificar, estaba como todo un poco revolucionado, digamos, ¿no? Después, con el pasar del tiempo, ya se fue poblando más, había más casas, había un hotel para las personas, para los obreros solteros, y de a poco fueron haciendo un lindo, ¿cómo te puedo decir? Aparte de la fábrica también había otras cosas, había el cine, habían abierto una cancha de tenis, varias cosas. ¿Y cómo era un día en la fábrica? ¿Cómo arrancaba un día para un obrero de esa fábrica? Yo me acuerdo que tocaba la sirena temprano, a eso de las 7 de la mañana, y ahí salían para la fábrica y muchas veces salían porque había un comedor para que ellos fueran a comer y entonces después volvían a la fábrica y bueno, no me acuerdo exactamente a qué hora salían a la noche, pero era, digamos, así, se interrumpían, comían y después se volvían a trabajar. Y tras las muchas crisis que hubo en nuestro país, ¿cómo subsistió varias la fábrica? Y fue dura porque en un principio, bueno, la fábrica llegó a tener 1500 obreros. Después cuando ya se hizo difícil, tuvieron que lamentablemente despedir gente para poder ir adelante. Y después ya se encadenaron con Peugeot y que también Peugeot tuvo que despedir gente y todo eso, y eso fue bajando la cantidad de gente, aunque algunos permanecieron ahí en sus casas. ¿Por qué crees que la gente la consideraba una empresa familiar? Bueno, la gente tenía razón de considerarlo una empresa familiar, porque era realmente todas las familias se conocían entre sí, porque algunos han venido de Italia juntos, entonces se conocían entre sí, teníamos también cosas, baile familiar, donde la gente se reunía, teatro, entonces se hizo realmente como una familia. Uno se iba a la casa de otro, nos juntábamos para los cumpleaños y todo eso creó
realmente como una familia grande. ¿Y en qué momento de la historia tu marido se hace cargo de la empresa y toma el lugar un poco de tu padre? Bueno, mi marido ya trabajaba él en la fábrica, pero se hace cargo de la empresa cuando mi papá fallece en el año 76. Entonces de ahí mi marido se hizo cargo como director de la fábrica de Jeppner. ¿Y había mujeres dentro de los obreros? ¿Había mujeres que se dedicaban? Sí, había mujeres. Primero, cuando se hizo la máquina de coser, también eran los que revisaban la máquina de coser. Y después cuando ya hacían autopartes de los autos, ellos eran los que se encargaban de las tapicerías, digamos, de la parte de tapicería. ¿Y a vos te hubiera gustado en ese momento formar parte de la fábrica de alguna manera, ocupando algún lugar en la empresa? Sí, me hubiera gustado, pero no digamos en la parte de fábrica en sí, de la máquina, pero me hubiera gustado, por ejemplo, un lugar administrativo o estar al lado de mi padre y hacer algo con él, así, pero no en la máquina no. ¿Y en ese momento no pudiste llevarlo a cabo? No, porque en ese momento los hombres en mi época no querían que las mujeres trabajaran. Ellos decían, la mujer está en la casa y el hombre trabaja. Hoy en día muchas de las personas de Bransen, muchos branseños y muchas branseñas hablan con mucho amor y con mucho cariño de tu padre, de tu marido, de tu tío. ¿Qué sentimientos te genera eso? Bueno, a mí me genera un sentimiento de orgullo, lógicamente, porque sé que ellos al venir de Italia y después de la guerra y ver ese campo que estaba totalmente campo, y pensaron, acá vamos a hacer una fábrica, y se trajeron obreros de allá, y ahí empezaron de a poco. Entonces eso a mí me causa mucho, no sé si se dice así, pero me causa orgullo hacia mi papá, hacia mi tío y hacia todos los que colaboraron en ese momento. Bueno, Ana, te agradezco mucho por este tiempo, por esta entrevista y gracias por recibirme y por contarme tu hermosa historia. No es nada, al contrario, muy contenta. Sí.